Ok. Bueno, pues aquí estamos. Estamos los tres. Bueno, le vais dando también. Me están conmigo Diego y Belén también, otros profesores de distancia, del mismo módulo de par. Y entonces aquí estaréis alumnos de los tres grupos, ¿vale? De todas formas, pues todo es común, las tareas son comunes, las unidades comunes, las dudas, por supuesto, van a ser comunes. Entonces, ¿por dónde empezamos? Que Pues, si queréis, hola, buenas tardes. Noelia Rodríguez, la dejamos entrar. Vale. Si queréis, empezamos por las dudas que han surgido sobre las tareas de la unidad uno, ¿vale? Yo Ujú. he recopilado unas cuantas, no sé si Belén creo que ha recopilado alguna que otra también. ¿No? Las mismas, ¿no? ¿Y tú, Jesús, Y unas poquitas también. Pues vamos a ir. Vale, pues yo las que a mí me han transmitido han sido sobre todo el tema de sistemas de medidas, ¿vale? De los ejercicios de unidades de medida, de velocidades. Y si os parece bien, voy a hacer voy a dar una breve explicación con algunos ejemplillos que os puedan orientar a cómo hay que enfocar el ejercicio de la tarea uno referente a esas velocidades. Obviamente no os podemos hacer un ejercicio similar porque os estaríamos cantando el ejercicio, pero os vamos a dar una pequeña muestra porque yo entiendo que muchos de vosotros hace tiempo que hay cosillas que ya no utilizáis, cálculos que ya no utilizáis que probablemente os suenen o las tengáis un poquillo oxidados, ¿vale? Entonces voy a buscar a ver si puedo encontrar esas dudillas que las tengo por aquí. Vale. Y son sobre todo sobre el tema, bueno, a mí me lo han trasladado mi alumna Elizabeth y Jessica, eran sobre el tema de las velocidades, las medidas de almacenamiento, etcétera, etcétera. Así que voy a compartir, si me dejáis, voy a compartir un segundo, una breve explicación que espero que os sea de utilidad. Dame un segundillo que la tengo por aquí. Mm, Vamos a ver. A ver, bueno, ¿estáis viendo la pantalla de medidas, velocidad y almacenamiento? Sí, Vale, perfecto. Bien, me estoy ciñendo a las dudas que nos habéis trasladado, ¿vale? Pero si os surge alguna otra mientras vemos esto, las comentáis y os las vamos aclarando, ¿vale? Pues básicamente, realmente, a ver, entendemos que muchas veces el tema de las medidas que se usan en la unidad, porque han sido varias, pueden llevar a confusión, porque muchas veces no sabéis si hay que hacer las cosas con potencias de 2, con potencias de 10. Nosotros nos enfocamos a lo que se usa habitualmente en el sistema internacional, que vamos a usar, para las velocidades, vamos a usar la unidad de bits por segundo, ya sea en kbits por segundo, en megabits por segundo, en gigabits por segundo, ¿vale? Pero van a ser bits por segundo, ¿de acuerdo? Y eso se asemeja mucho al sistema métrico para cualquier otra unidad, los gramos, los metros, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que son las unidades para medir el espacio ocupado o el volumen de espacio que ocupa una información es el byte, que recordad que son siempre, un byte son un conjunto de 8 bits. Dicho eso, que yo entiendo que lo habréis visto todos, ¿vale? Os paso a un par de ejemplillos y me paráis si veis que tenéis cualquier problema, ¿vale? El ejemplillo primero es muy sencillo, simplemente para recordaros que el giga Ethernet, el giga ya da muchas pistas, su nombre que es que la velocidad va a ser de 1 gigabit por segundo. Recordad que la velocidad es siempre, como antaño cuando nos enseñaron en el colegio que la velocidad era igual a espacio partido tiempo, pues aquí es bits transmitidos partido tiempo, que van a ser siempre en bits, ya sean giga, mega, partidos segundos, ¿vale? Aunque también se puede expresar, como veis aquí, como 1 gigabit ps por segundo, pero yo lo veo, a mí me gusta más la barrilla, porque, en fin, pero bueno, eso es cuestión de gusto.
Y eso significa que durante un segundo o en un segundo se ha transmitido o se ha llegado a transmitir 1 gigabits de datos. ¿Vale? Dicho eso, vamos a ver un ejemplillo súper sencillote. En el caso de que durante 2 segundos se transmitan 100 gigabits, ¿cuál es la velocidad de transmisión? Pues siempre tenéis que haceros las mismas preguntas. ¿Tenemos la cantidad de bits transmitidos? Sí, me lo dice aquí, son 100 gigas, ¿vale? ¿Tenemos el tiempo en segundos? Sí, son 2 segundos. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad? Bits transmitidos partido segundo. O sea que, ¿vale? ¿En esto hay algún problema? Si alguien tiene algún problema, que lo diga sin ningún tipo de tapujo, que os lo he dicho en los foros muchas veces, las únicas dudas absurdas son las que os guardáis y no aclaráis. Por muy tonta que os pueda parecer la duda, si no la decís, la aclaramos en un momento, porque no hay duda más tonta que la que uno no llega a preguntar. Os planteo este segundo ejercicio a ver si... Os estoy planteando ejercicio en base a lo que me habéis enviado, ¿vale? Imaginaos otra situación en la que se dice, el enunciado dice lo siguiente: si en 2 minutos se transmiten 480 gigabytes, ¿cuál es la velocidad de transmisión? Siempre las mismas preguntas. ¿La velocidad de transmisión qué era? ¿Bits transmitidos por tiempo en segundos? ¿Tenemos los bits transmitidos? Sí. 480, me lo dice el enunciado. ¿Tenemos el tiempo en segundos? No, lo tenéis en minutos. Siempre tiene que ser la velocidad de transmisión en bits partido segundos, ¿vale? Pues lo único que tenéis que hacer es extrapolar esos 2 minutos a segundos, que son, ya sabéis, 120. Y el resto de las cuentas salen solas. Los 480 gigabits partido de los 160, partido de los 120 segundos me da esa velocidad. Y vamos a ver otro ejemplillo que suele ser el que más le Perdona, cuesta. Diego, en el chat han puesto una pregunta. Vete para ¿Sí? atrás, ¿no? Has puesto, sí, pero por comentarlo en el vídeo, que los 480 gigabits, eso pues dice, lo pones sin barra S, no sé, claro, porque a una unidad ha respondido Belén en el chat, que es un archivo, una cantidad de información. Lo normal es que se hubiera dado en gigabytes. O sea, en este caso, como una B pequeña, se ha dado en gigabits. Ahora, Pero eso, en el siguiente ejercicio se verá otra cosa, exactamente. Pero exactamente. que ya han preguntado eso por el chat, por eso Ay, perdón. Sí, interrumpí. La otra pregunta, que es la potencia de 10. La potencia de 10 es cuando se habla normalmente en otro tipo de cálculos, ¿vale? Normalmente en redes se utiliza, como es binario, porque es con lo que transmitimos la información, se utilizan las potencias de 2, ¿vale? Lo digo por Jesús, que es el que ha preguntado la duda en el chat. Bueno, Pero yo creo que, no sé si lo ha dicho al revés o... ¿No? sí, a ver, generalmente para lo que es medir la velocidad de transmisión, se suelen usar los potencia de megabits, 10. Ah, sí, los 10. los, pote- Al revés, perdón, sí, que me he los megabits equivocado. por segundo. Acordaos siempre a todo, Eh, acordaos siempre de esto. Siempre que hagáis cálculos para velocidad de transmisión, acordad de que se usa en potencia de 10. Es decir, si os dan 10 bytes, o sea, para pasar de bytes a kilobytes, ¿qué tenéis que hacer? Dividir entre 1000. Entre 10 elevado a 3, entre 1000. Es con lo mismo que si os dan gramos y pasáis a kilogramos. Tenéis que dividir entre 1000. De kilogramos a mega, o sea, de kilobytes a mega, ¿qué tendríais que hacer? De kilobits a megabits, ¿qué tendríais que hacer? Os dividir otra vez entre 10, ¿vale? La escala es la misma que la del sistema métrico, solo que esta vez no usamos los decabits ni los hectabits. Aquí se usan Ks, megas, gigas y no llegamos a los teras porque va. Entonces, cuando vamos en ese sentido, del menor al mayor dividimos entre 1000. Y cuando pasamos los gigas a los megas, multiplicamos por 1000, los megas a los K multiplicamos por 1000 otra vez, ¿vale? Siempre son potencias de 10. Es como el sistema métrico, acordaos siempre de eso, ¿vale? Sí, lo que yo me equivoco es que las potencias de 2 es lo que son los kbps, los megabits, Sí. megabits. Todo Además esto tienen unos nombres muy raros, ¿vale? son Todo lo hasta que son las difíciles potencias de 2. son hasta difíciles de pronunciar. De hecho, bueno, si habéis hecho la actividad habéis visto que no hay nada de eso, ¿vale? El último era el que sí os quería mostrar aquí, que era aquí estoy dando ya la unidad el tamaño, lo estoy dando en bytes, ¿vale? Y aquí os hago la pregunta ya otra vez. ¿Tenemos la cantidad de bits transmitidos? De bits no, tenemos los bytes. Y acordad que siempre tenemos que expresar esto en bits, ¿vale?
Así que pasamos los bytes a bits, ¿de qué forma? Si un byte son 8 bits, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar, ¿vale? ¿Tenemos el tiempo en segundos? Pues sí, nos lo han dado. Pero que si nos lo diesen en minutos o en horas, haríamos la conversión igualmente. La fórmula es velocidad de la velocidad de transmisión es bits partido por segundo. Así que este sería el resultado, ¿vale? Y voy a añadir un último ejemplo que es este de aquí, que es para despejar la formulilla, que yo sé que también os suele costar un poquito. Si yo digo que la velocidad de transmisión, ya os la estoy dando la velocidad de transmisión en este caso, que son 3 megabits por segundo. ¿Cuánta información se transmite en un segundo? Fijaos. Yo aquí, la fórmula de la Minuto. velocidad de... ¿Perdón? En un minuto, ¿no? Has dicho en un segundo, creo que es un minuto. Ay, perdóname. Sí, tienes razón. Es que... Vale, para no liarme. No, tienes razón, gracias. ¿Quién ha sido? ¿Quién lo ha dicho? Yo. Ay, Ah. Rafael, gracias. Muchas gracias. Es verdad. ¿Cuánta información se transmite en un minuto? Vale, la fórmula de velocidad siempre es la misma. El número de bits transmitidos partido por los segundos. ¿Qué tenemos? Tenemos la velocidad y el tiempo. Nos falta el número de bits, que es lo que tenemos que calcular. Pues lo único que tenemos que hacer es despejar esta fórmula. ¿Cómo están los segundos aquí? Dividiendo. ¿Cómo los pasamos al otro lado del igual? Multiplicando. ¿Esto lo veis? Sí, ¿no? Si hay alguien que no lo vea, porfa, que lo diga. De esa forma, ¿qué tendríamos? Tenemos la velocidad, en esta fórmula que nos ha dado del número de bits igual a velocidad por segundo, ¿tenemos la velocidad? Sí. ¿Tenemos el tiempo en segundo? No, está en minutos, pero bueno, ¿un minuto cuántos segundos son? 60. 60 segundos. Ahí está. ¿Tenemos ya los datos necesarios? Sí, la velocidad por el tiempo y me da el número de bits transmitidos. Que esto, como os pongo aquí, si queremos pasarlo a byte, lo único que tenemos que hacer es dividir entre 8. ¿Vale? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Si tenéis dudillas, porfa, decidlas sí. A ver, Juan Carmona, dígame. Sí, hola, buenas. Hola. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Vale, no, nada, a ver, yo solamente por yo tenerlo bien claro, el cambio de unidades que se hacía antiguamente a 1024, eso lo obviamos, ¿no? Eso lo podemos olvidar, ya está obsoleto, entiendo. No. Mira, os voy a enseñar otra cosita, ¿vale? Complementando esto de Diego. En la carpeta esta de chuleta.xgeso.net que pongo, hay un ficherito Excel que ahí resume esto y también comenta esa duda. Sí, para eso cojo yo ahora y comparto yo. A ver. Me lo tienes que pasar tú. Espérate, a ver. Es que estoy acostumbrado al Google Meet, Vale. perdón. Perdona. Detener Vale, Ahí está. ahí está. Perdonadme. Nada, hombre. Ahora yo comparto esta pantalla. Vale. Perdona una cosilla. Sí. Antes de que digan a Jesús, a quien quiera los ejemplillos que acabo de dar, si queréis decírnoslo, yo lo paso por correo o lo cuelgo en el foro o lo que queráis en un PDF, ¿vale? Mira, lo que vamos a hacer, todo lo que vayamos haciendo lo colgamos siempre en la chuleta. Ah, vale. ¿Estáis viendo la pantalla ahora mismo lo que estoy compartiendo? Sí. Sí. Pues mira, si os metéis en chuleta.xgeso.net, os lleva a una nube de Cloud. Entonces, esto lo pondremos por la unidad 1. En la carpeta 1, como esto es de unidad, pues metemos por aquí, o aquí, o en otros materiales ordenados, o lo que sea. ¿Vale? Aquí siempre lo vamos a ir metiendo así por tenerlo un poquito de orden. Y entonces en la carpeta raíz, digamos, de esta chuleta, está un fichero que se llama chuleta, de aquí viene el nombre. Y esta chuleta es una cosa que yo empecé a hacer dando clases hace tiempo de redes. Y entonces aquí la tengo abierta, la chuleta. Entonces tiene varias pestañas abajo. ¿Lo veis, supongo? ¿Bien? Sí. Sí, se ve. Aquí se supone que aquí hay enlaces y en la chuleta y tal. Luego aquí unidades. Entonces el tema de unidades
Bueno, primero lo más básico, el byte con B mayúscula, es igual a 8 bits con B minúscula. Eso es básico de que no me falléis en eso. Cualquier informático que falle en eso, malo. Y luego aquí separa lo que es informática de telecomunicación. Y como veis, de hecho, al principio lo tenía puesto con 2 elevado a tal. Pero esto ya se cambió, como pongo aquí, desde el 98 ya empezaron a ver que eso daba confusión, que había fabricantes que te decían que el disco duro tenía un tamaño, luego tenía otro, daba muchos problemas. Entonces, a partir de ahí, como que ya dijeron que no, que el estándar se usara el del sistema internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, a partir de ahí ha habido mucha confusión hay sitios que lo siguen usando, sitios que no, sistemas operativos que usan una cosa, otra, y de hecho hay muchos sitios donde se sigue usando potencia de 2. Pero para resumir, si usáis potencia de 10, no está mal. Entonces, como es más fácil y para hacer los ejercicios, si usáis potencia de 10, pues mejor. Si que usáis potencia de 2, tampoco está mal, pero es complicaros la vida por complicaros. Vale, si no se nos ¿Vale? dice nada, podemos utilizar la potencia de 10 sin Podéis problema. usar las dos, pero que si usáis la de 10, pues va a ser más sencillo, es la cosa. Y como Vale. al final, pues, hombre, que os digan, ¿cuánto tiempo tarda? Si lo haces con potencia de 2, igual son decimales lo que cambia, ¿no? Entonces no es tan importante. Ahora es bueno que sepáis sí que originalmente sí que se usa en lo que es informática para guardar información, se deben de usar potencia de 2 originalmente. O sea, que digamos a nivel teórico, a nivel de programación, a nivel de cosas, o sea, eso es así. Pero luego a nivel práctico, y pues, sobre todo para hacer este tipo de ejercicios, pues se entiende y veréis en muchos sitios que usan potencia de 10 y no pasa nada. Luego aquí está lo de la escala, lo que ha comentado antes Diego, ¿no? Que sobre todo lo que se usa el K, megas, gigas, teras, como mucho, ¿no? Ya el peta, eso, todo esto. Pongo el enlace a la Wikipedia, pero que no, por ahora con teras ya vamos bien, ¿no? Y entonces esta tabla resume todas estas cosas, ¿no? También por eso que sepáis que esto es 1000, el K es 1000, el mega millón, giga 1000 millones y el tera el billón. ¿Vale? Esto por aquí. En enlaces tenéis más enlaces y luego ya para las siguientes cosas, esta tablita de OSI TCP, pues ya que está aquí, podemos seguir comentando esto o otras cosas. Lo vamos a pasar el micro a Belén, que hable un poquito Belén. ¿Vale? Ya que estamos aquí los tres, vamos pasando, ¿no? ¿Tú tienes algo ahí para No, yo comentar? las dudas que tenía eran esas, eran las del tamaño y las del tema 2, del tema de cálculo de máscaras y de creación de sus redes, pero por aquí todavía hay gente que estaba perdida con el tema de las potencias de 2 y las potencias de 10. Bueno, pues que vamos a cerrar este tema. Más dudas sobre este tema de potencia de 2. ¿Alguna duda que ha quedado? A ver, lo esencial es que preferimos que utilicéis las potencias de 10 porque es mucho más fácil trabajar con ellas que con las de 2. Pero que si alguien hace un ejercicio con potencias de 2, no se le va a poner como mal. Hombre, No se le pasa pone nada. mal si está mal hecho los cálculos, no habéis hecho lo de Claro. un byte son 8 bits, esas cosas. Pero Ujú. por usar Sí. potencias de 2 o potencias de 10, no hay. Ahora, eso sí, o siempre potencias de 2 o siempre potencias de 10. No, no las mezcléis, Bueno, sí, también, básicamente. bueno, para la velocidad, a ver, el Sí, siempre. Bueno, vale, aceptamos aceptamos marca. rascos. Bueno, pues entonces de esto pasamos ya a otra duda. ¿O alguien tiene alguna duda del tema 1 todavía, de preguntas? Si alguna podéis levantar la mano, hay una herramienta por ahí, Hay una herramienta para levantar la mano si queréis. un iconito para la... Alguien ha levantado. Pues, Antonio, di. Eh, no entiendo muy bien lo que quiere decir con potencia de 10 y potencia de 2. Yo soy informático y siempre he trabajado con los ficheros con potencia de 2, 4, 6, o sea, con los múltiplos de 2 elevado a n, ujú. ¿vale? Pero ya me pierde. Yo sé que con los dispositivos, eh, un terabyte no son 1000 terabytes exactamente, son 900 y pico porque hay una conversión de 1024 según el sistema operativo. Y con las pérdidas, que muchas veces hay pérdidas con los mismos componentes que no enlazan bien a la hora de fabricar las memorias y todas esas cosas. Siempre Eh, hay un riesgo de más o menos. Entonces, no entiendo lo que quiere decir entre potencias de 2 y potencia de 10. Yo sé que
que Que los cuando ejercicios, hablamos cuando hagáis los de... ejercicios de velocidad, que nos da igual que utilicéis las potencias de 2 que las potencias de 10. De hecho, el nuevo sistema internacional, las Sí, potencias de 2 le llama KBB, mega... Mi Kibi, ¿no? bibit. Es Kibibyte, Kibibyte, Mibibyte, no sé cuánto. ¿vale? Eso Le viene han aquí. puesto como un nuevo concepto, ¿ves? El Kibibyte. A ver si Antonio, Antonio, eso está en el apartado, aquí. estamos hablando de lo que se dice en el apartado 2.3 de unidades de medida, ¿vale? Y es que te explica lo que estamos hablando ahora. Realmente, como decía Jesús antes, en informática las cosas van por potencias de 2. Realmente es así. Pero como esa unidad era un tanto, digamos, bueno, podía llevar a confusiones, el sistema internacional optó o abogó por usar un sistema muy parecido al sistema métrico. Entonces, en lugar de hacerlo con bytes, que realmente son las medidas que usamos en informática, para la velocidad de transmisión se usan los bits. Y ahí tiramos del sistema métrico, ¿vale? Es decir, un kbit son 1000 bits. Un megabit son 1.000.000 de bits. Un gigabit son 1.000 millones de bits, ¿vale? Que tú quieres o estás acostumbrado a hacer las cosas con potencias de 2, lo que decía Jesús, es aceptable y además la diferencia es nimia. Pero Bueno, para liarte menos, sobre todo con estos ejercicios que pueden llegar a ser un poco farragosillos en el cálculo, hombre, utiliza el que quieras, con el que estés más cómodo. bueno, pero solo es aceptable en almacenamiento de información la potencia de 2. En velocidades siempre ha Siempre, sido sistema internacional. Las velocidades de... Lo único, como veis aquí, se ve en la pantalla, ¿no? Aquí esto es lo que hemos contado, el kibibyte. Entonces sí es sí o sí con potencia de 2. Potencia de 2 quiere decir eso, un 2 elevado a algo. Entonces es 2 elevado a 10. Que el equivalente en potencia de 10 sería el 10 elevado a 3. A eso nos referimos con potencia de 2, sería toda esta tabla, a ver, todo esto de aquí, potencia de 10, todo esto de aquí. pero si te Es- fijas, perdón, pero si no, te fijas en el enunciado, nosotros no hablamos de kibibytes, ni de mebibytes, ni de gigabytes. Se hablan de megabits por segundo, de gigabits por segundo, ¿sabes? Se habla en el sistema internacional, con el sistema decimal. Por eso recomendamos las potencias de 10. de acuerdo. No sé si te hemos aclarado o te hemos liado más. No, no, sí. En principio da igual con esto, el bit es el bit. Ya después, como lo pasen de un sitio a otro, es lo de menos. Claro, además ten en cuenta que es lo que decía Jesús, aquí no se trata de medir la capacidad de almacenamiento o lo que ocupa, el volumen que ocupa algo. Se trata de medir cuántos bits se transfieren. Claro, en la capa en la capa física, la cosa va por chorros de bits, Sí. ¿vale? Os he colgado, aprovecho para deciros que os he colgado en la carpeta que os ha dicho Jesús, os lo he puesto en el chat. Ese ejemplillo que os he puesto al principio en PDF, ¿vale? Que se llama dudas medidas. Pues ya se supone que aquí se debe ver, ¿no? Sí. ¿Dónde lo has En, puesto? en otros materiales Ah, en otros materiales. tiene que estar. ¿Se habrá sincronizado ya? Igual no se sincroniza. Dudas medidas, aquí Dudas está. medidas, ¿vale? Ahora, aquí tenéis por fecha también, por verlo más cercano. Bueno, pues ahí está el ficherito este que ha compartido Diego. Pues, a ver, yo tengo aquí otra duda. Está Fernando que tenía la mano levantada y luego Bueno, está pues, Noelia que ha escrito en el chat. Ya. perfecto. Pues Hola, vamos buenas tardes. con los que han ¿Puedo entrado. hablar? Venga. ¿Puedo Sí, preguntaros sí, una Sí, 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 dudilla? sí. tírale. Mira, yo en principio con las medidas no tengo duda. Lo que sí me surge alguna duda es cuando preguntáis en algún ejercicio, en una red Ethernet que tenemos ordenadores con velocidades de 100 megas y de 1 giga, ¿qué velocidad podemos transmitir? Cuando en una red están mezcladas las velocidades, ¿siempre tenemos que irnos a la más baja o no? ¿O en realmente, si esa red tiene equipos a 1000 y equipos a 100, tendríamos que hacer los cálculos según el equipo o automáticamente hay que bajar todo a 100? Bueno, eso tenéis que verlo como si fueran tuberías más anchas, tuberías de agua y que hay cuellos de botella. Digamos, entonces sí, la tubería más estrecha es la que limita todo, ¿no? Pero depende hacia dónde sea la comunicación. Si se está pidiendo conectarse hacia Internet, ¿no? Pues entonces en ese camino hacia Internet, donde esté el El cuello de cuello. botella más pequeño, eso es lo que va a limitarlo todo. Vale. Eso es así.
Gracias. Nada. Noelia, en el tema de qué es lo que no entiendes realmente del ejercicio. Lo digo por acotar más el ejercicio, porque en el ejercicio se pedían muchas columnas y no sé hasta qué punto la columna que necesitas que te aclaremos. Noelia, ¿estás por ahí? Hola, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Vale, mejor lo hablo en vez de escribirlo, porque si no voy a tardar mucho. Explicaciones. Vale. Sí, mientras estaba leyendo el ejercicio, me decían bit de mayor peso, número de bits, número de redes, y yo no me entero de lo que me quiere decir. Claro, aparte de que es la primera vez que yo veo esto, de todos los años que llevo estudiando redes nunca he visto esto. Lo leí en el temario, pero tampoco lo entendí muy bien. Y Mira, también, justamente esta chuletita de aquí también usé. Mira, porque- Noelia, Me voy a quitar mi micro si Dime, no dime. se acopla. Espérate. mira, Noelia, es muy sencillo. Lo de los bits de más peso es como los números que nosotros usamos en el día a día. Imagínate la cantidad 1634. De esos 4 dígitos, ¿cuál es Sí. el más grande, el que en teoría tiene más valor? El 1, ¿no? Que está en el 1000, en la unidad de millar, ¿no? ¿Dónde puedo Y no, ver? no, te lo estoy diciendo así. Imagínate que tenemos el número 1234. Lo pongo aquí en el chat, ¿vale? Sí, Ese número, que es el 1234, ¿cuál es el dígito que pesa más, el que tiene más valor? El 1, porque está en las unidades de millar, ¿no? El 1000, ¿sí o no? sí, El 2 sería el siguiente en peso, que está en las centenas, 200. El 3 el siguiente en las decenas y el 4 es el menos significativo, el de menos peso, porque está en las unidades. Bueno, pues con los bits pasa igual. Los bits que estén más a la izquierda son los de más peso o los más significativos. vale, ¿Vale? Siempre que veáis eso, muchas veces nosotros lo decimos y es verdad, mucha gente que no está habituada con esto no nos acaba de entender. Los bits de más peso, los más significativos son los que están más a la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas eso a decimal, el 2 elevado a 7 es un valor mucho mayor que el 2 elevado a 2. El 2 elevado a 7 es el bit que está más a la izquierda y el 2 elevado a 2 es el bit que está más a la derecha. ¿Vale? vale. Gracias. Vale. Bueno, y aquí en la tabla esta, cuando comenta, dice, ¿por qué bit comenzará cada clase? Bueno, para empezar, lo de las clases, esto es lo mismo, pasa parecido a lo de las potencias. Esto se empezó a usar al principio y se sigue, a nivel teórico, se sigue usando de alguna forma y da una idea, por ejemplo, si empiezas a usar una IP de cada uno de estos rangos, te pone una máscara por defecto. Por ejemplo, esto sí se usa mucho. En Windows, por ejemplo, si tú pones una IP estática, depende de qué rango sea, te pone una máscara por defecto, sea de la A esta, sea de la B tal, de la C esta, ¿no? Entonces, ¿cómo se va entendiendo de esta tabla? Esto habría que pasar a binario todos estos números e ir comprendiendo cómo va, digamos. En los rangos de redes se empieza desde la 0, la clase A desde la 0 a la 127 en el más significativo, en el primer octeto de la izquierda, digamos, ¿no? Entonces, esto se hizo para grandes redes con muchos hosts, o sea, que la parte de red sea solo el primer octeto y todo lo demás sea para hosts, o sea, para tener, pues como dice aquí, número de bits para distintas estaciones habría 24, por lo tanto, habría un número de estaciones posibles, 2 elevado a 24 menos 2. Siempre hay que restar 2 por la dirección de red y la de difusión. Y luego para la red, pues tendríamos... esto es confuso porque dices, bueno, tenemos todo el octeto primero, pero en realidad va desde la 0 a la 127. ¿Por qué? Porque solamente el primer bit, esto habría que ponerlo en binario, estos números, ¿no? Si ponéis en binario 8 bits, eh, si ponéis el primer bit a 1, el más significativo, como ha dicho antes Diego, ¿no? Un 1 y luego 7 ceros seguidos, eso sería el 128 en decimal, ¿vale? Porque eso es 2 elevado a 8. No, 2 elevado a 7, perdón. 2 elevado a 7 es 128.
Entonces, ¿qué pasa? Que para hacerlo, que el número, el primer octeto vaya del 0 al 127, lo que caracteriza a todos esos números es que ese primer bit está a 0. Eso es lo que caracteriza entonces a las clases A. Y eso es por lo que siempre comienza entonces esto. Entonces, pues eso da un rango de red, da un rango de estaciones. Bueno, aparte de eso, luego hay excepciones. Lo malo de esto es que hay que entender la matemática que hay detrás y luego la teoría también. Porque hay la red 0 no se puede usar, está reservada, y la 127 también está reservada. Entonces, en realidad, el número de redes posibles, en realidad, aunque es distinta a I2 elevado a 7, también se podrían decir que, bueno, y la 10 también está reservada a nivel público, pero bueno. Aquí pongo los rangos reservados, ¿vale? Fijaros, esta tabla, esta Excel tiene un poco de lío porque se va para, tenéis que dar la barrita para la derecha, ¿vale? Entonces, de todo este rango, en cada uno de los rangos hay unos rangos reservados, digamos, ¿no? Y en la clase hay varios. La 0 que se reservó porque, bueno, a nivel de routing se puede, veréis luego más adelante que la 0 para lo que se usa. La 10 se usa para interna. Pero bueno, ¿se escucha bien? Se ha Ahí medio. entrecortado un poco. No se escucha. Yo no oigo nada. Vale, ahora estoy otra vez. Es que me estaban diciendo los compañeros que se escuchaba más. Bueno, pues estaba diciendo eso, que en cada rango todo está, y bueno, la 127 para loopback. Loopback es como una IP interna que usa cada equipo para saber que que está bien la torre de protocolo y tal. Y todos los equipos tienen esta IP, digamos. Es como hacerse ping, cuando haces ping a esa, es como hacerte ping a ti mismo. Luego en las clases B, pues está reservada este rango que va de la 172.16 hasta la 172.31, que es un rango un poco raro. Esta 169.254, como dice aquí, es cuando falla la asignación dinámica de IPs, asignación automática, el protocolo de HCP que se llama. Y entonces Microsoft desarrolló una cosa que se llama APIPA, y es que los ordenadores o los equipos cogían una IP de este rango para por lo menos ir tirando y funcionando, aunque esté caído el router, el servidor de HCP. Y en la clase C, este rango seguro que os suena mucho, casi todos los routers domésticos están en este rango. ¿Y por qué esto? Porque estas clases C, si nos vamos más para acá, son unas redes que en principio están pensadas para tener una parte de host, un número de equipos más pequeños, digamos. Como hay 24 bits de los 32 bits que tiene la dirección IP, tiene 24 para la parte de red y 8 para la parte de host. Entonces tiene 2 elevado a 8 menos 2, o sea, en total 254 equipos máximo. Esto por defecto, como digo siempre. Luego podéis ver que podéis coger una clase C y ponerle otra máscara más pequeña, más grande, de todo. Lo normal es que a partir de la IP que se coja, luego se reduzca la máscara, más que echarla para atrás. Pero también se podría ver, echarla más para atrás. Vale. Me estoy yendo más para adelante porque esto ya se verá en tema 2 y prácticamente en tema 3. Al final me estoy enrollando. De todas formas, si hay alguna dudilla más en esto o comentamos lo de torre de protocolos, o me voy a lo que tenía aquí abierto del foro que me han preguntado, 2 preguntas en concreto. Pero primero decirme si cierro eso, ya que he abierto ese melón, decirme si lo cierro ese melón. O necesitáis algo más. Por ahora hay mucho melón ya, ¿no? Abierto. Bueno, pues voy a comentar esto que lo he respondido también en el foro, pero bueno, por comentarlo más aquí. La parte esto que se pide en la tarea 1 de la encapsulación de un paquete HTTP hasta su envío por una tarjeta de red, tal.
Bueno, pues esto, como digo, en el apartado 5 y 6.1, lo tengo por aquí abierto. Aquí está, digamos, a nivel teórico, los 6.1. Aquí tenéis un gráfico que habla de lo que es la encapsulación de unos datos, ¿no? Que se meten en bueno, aquí lo he llamado fragmento, pero en realidad se llama segmento. Esto está equivocado. A nivel de capa de transporte se llama segmentos. Entonces coge esos datos que vienen de la capa de aplicación, fijaros que ha puesto el mismo color rojo, y los encapsula dentro de un segmento de la capa de transporte, en este caso ha cogido TCP. Y entonces esto sería la parte de cabecera, aquí también esto para que fuera más claro, sería decir que esta es la parte de cabecera y esta es la parte de datos. La parte de cabecera del transporte, pues hay que decir los puertos de origen y puertos de destino. También tiene otras cosas importantes, como el número de secuencia y otras más cosas, pero lo más importante es esto. Entonces, si la capa de aplicación es HTTP, un cliente, una transacción web, HTTP, entonces el servidor siempre estará escuchando en el puerto 80. O si es HTTPS, el seguro, el 443. Pero si es un HTTP normal, estaría escuchando en el puerto 80 este servidor. Entonces, el puerto de destino, en este caso, el que manda el cliente, sí, el puerto de destino sería el 80. Y el puerto de origen, cogen un puerto al azar, un puerto aleatorio a partir del 1024, del 1024 para arriba. Luego, este segmento se pasa a la capa 3, a la capa de Internet, y se encapsula de nuevo. Y entonces, todo esto, lo rojo y lo morado, sería parte de datos, y lo verde sería la cabecera de IP. En la cabecera de IP tenemos una IP de origen y una IP de destino. La IP de origen será la IP que tenga el cliente, la IP de destino la IP que tenga este servidor. Aquí luego más adelante veremos también que en caso de NAT puede ser que cambie la IP de origen, luego por medio y tal, pero en principio quedaros con que es la IP de uno y IP de otro. TTL, el time to live, el tiempo es como una fecha de caducidad que le pone al paquete, por si empieza a dar vueltas por ahí y se pierde. También es importante. Y luego esta IP se le pasa a la capa 2, la capa de enlace o la capa de subred. Aquí también esto es importante que en el tema a veces le habla de una forma, yo le llamo capa de enlace o capa de MAC, que es como yo siempre le puedo llamar capa 2, pero por ahí que le llaman a otros capa de interred o capa de acceso a la red, porque también capa MAC es Medium Access Control o algo así, no me acuerdo el enlace de control. Total, que se llama de muchas formas, pero o incluso se puede llamar la capa de Ethernet, aunque Ethernet es un puerto específico, ¿no? Aquí estaría Ethernet, Wi-Fi, los ADSL, todo. Y aquí, bueno, pues lo importante sería la MAC, pues la MAC de origen, la dirección MAC que tenga la tarjeta de red por donde sale, y la MAC de destino. La MAC de destino en este caso no tiene por qué ser la de servidor, sería la MAC de destino, sería la del siguiente salto. Esto también es algo complejo que se verá luego en tema 2, tema 3, pero quedaros por ahora que es el siguiente salto a nivel de capa 3, o sea, sería la MAC del router en este caso, para simplificar. Ahí. Bueno, vamos a saltar esto, que me pide que descanse. Y luego esta capa de enlace se pasa al nivel físico, a la capa física, y básicamente se convierte en 0 y 1, en señales electromagnéticas, o sea, wifi inalámbrica, electromagnética, si es cableado eléctrico, si es óptico por fibra óptica, lo que sea, ¿no? Se manda hasta 0 y 1, y entonces cuando llega al destino, es al contrario, desencapsular es pasar desde el físico, todo esto 0 y 1, ir pasándolo a la capa de enlace, y entonces aquí ya identifica, va separando lo que es cada cosa, y aquí tendrá entonces una cabecera de capa de enlace, y todo esto serán sus datos. Luego eso lo pasa a un paquete, bueno, aquí no sé por qué la llama esto. Bueno, es que trama es esto. Luego el paquete es esto de aquí. O sea, esta trama ya le quita esa cabecera y se convierte en el paquete tal, y el paquete ya se pasa a la parte de transporte. De aquí ya se desencapsula de nuevo, se sacan todos los datos, y estos datos los leerá el servicio de HTTP, el Apache o lo que sea, lo que esté instalado en este servidor, interpretará esos datos
y responderá haciendo lo mismo. O sea, es un bueno, él empezará para volver, tendrá que encapsular la respuesta, la encapsulará, la tirará hacia abajo en la torre de protocolo y sube hacia arriba. ¿Vale? Entonces, esto aquí resumido en la chuleta, pues aquí os pongo los nombres OSI, pero que al final a todas estas capas se llama capa de aplicación, luego la 4 de transporte, aquí os pongo ejemplos de equipos que sobre todo trabajan en esa capa, aunque pueden trabajar en varias, como es lo típico, y ejemplos de protocolos, ¿vale? El más típico, el HTTP a nivel de aplicación, en transporte solo están estos dos, TCP y UDP. Bueno, después han sacado cosas un poquito más, pero esto es lo básico. A nivel de capa 3 ya hay unos pocos más, pero el IP es el más importante. El protocolo IP es, digamos, la estrella de esta asignatura, es la estrella del show. Internet Protocol, el protocolo de Internet, el protocolo básico, ¿no? Y por eso la dirección IP y tal. Esto RP y tal tendréis que se verá también. A nivel de capa de enlace hay un montón de tecnologías distintas en función del medio físico, en función, ahí va cambiando. Y esto enlaza también con la otra pregunta que me hacen aquí. A ver. De la subdivisión de la capa de enlace. Aquí está la subdivisión. Está por un lado el 802. ¿Sí? Sí, Jesús, perdona. Sí. Bueno, soy Juan. Es que las preguntas la hacía yo y bueno, ahí Sí. en realidad, bueno, he puesto los dos ejercicios que yo no tuve bien, ¿vale? Sí. Y aquí un poquito que me hice un lío, no sabía bien si preguntaba por qué se dividió la capa TCP en OSI o la OSI en TCP/IP. Digamos que ahí me lié un poco y no lo entendía. Bueno, aquí en esto lo que se está preguntando es esto, básicamente. Que a nivel de redes LAN, bueno, o redes en general, redes locales, o redes, pero que al final se usa también para WAN y para todo, pero sobre todo se empezó haciendo por esto. Se subdividió, digamos, la capa de acceso al medio, la capa de enlace, lo que sea. Este gráfico no está bien, ¿vale? De hecho, aquí lo comento. O sea, en realidad, aquí se debería ver una capa por encima de LLC 802.2, por encima de todas, ¿vale? Es decir, esta va a ser como común a todas y va a ser, como dice aquí, independiente del tipo de red, tal, la que hace el control del enlace, control pues de la congestión, de control de errores, control de flujo. Que todo esto sonará chino, pero bueno, que lo iréis viendo con algún ejemplillo y cosas que le veréis el sentido. Control de flujo, pues eso, básicamente, pues que, oye, mándame más rápido, mándame menos rápido. Y control de errores, sí, no será tan chino, ¿no? Básicamente eso, ver si tiene un error o no una trama. Y a nivel de Mac, pues sí, ya hay un montón dentro de 802.3 hay un montón de sabores. Y aparte, o sea, 802.3 es Ethernet en general, pero Ethernet, pues luego está Ethernet, fase Ethernet, giga Ethernet, un montón de diferentes gigas Ethernet que han sacado, varios sabores, ¿no? Y luego otros que no son Ethernet, que se usaban antiguamente, viene aquí más abajo, el token ring, esto es súper antiguo. O luego los Wi-Fi que son 802.11. Por lo mismo, todos estos tienen por encima un 802.2 LLC que es común, digamos, es lo común a todos. Y ya luego pues, hay cosas más específicas dependiendo del protocolo que hay por abajo. Y luego, por último, comenta aquí que a nivel físico no hay protocolos. Todos estos son protocolos. Cuando se habla de protocolo, un protocolo de comunicación es, vamos a ponernos de acuerdo cómo nos mandamos los mensajes, de qué forma tú me vas a entender lo que te voy a mandar, digamos, ¿no? A nivel físico no hay protocolos, hay estándares de cómo el conector, de cómo se pone la corriente o se transmite el inalámbrico, lo que sea, ¿no? Entonces, sí hay tipos de conectores, pero no se llaman protocolos exactamente. Luego aquí la unidad de mensaje típica, lo que he comentado antes le llamaba fragmento en ese dibujo, se llaman segmentos. Cuando se habla de la capa 4, en paquetes se llama cuando se habla de la capa 3 y tramas o frames en inglés, la capa 2. La capa 1, pues diríamos por los bits, cada los 1 y 0 y tal, ¿no? Y luego también muy importante son los identificadores de cada capa,
Pues identificado a nivel de capa de aplicación dependerá de la aplicación. Si es una web, pues será la URL, identifica, ¿no? Pues la www.google.es, no sé qué. Si es el POP, que es el correo, pues el email, ¿no? Pues el correo que sea arroba, no sé cuánto. A nivel de capa de transporte, pues hay unos puertos, ¿no? Puerto de origen destino, que hay de 16 bits. Y a nivel de dirección IP de capa de red, pues el direccionamiento identificador se hace con la dirección IP. Que aquí ya digo, por lo básico que hay que saber de la IP. Por 32 bits, que son 4 bytes, tal. Y a nivel de capa MAC, por los 48 bits, que se representan con 6 pares de dígitos hexadecimales, ¿vale? Como este ejemplito de aquí. Esto es el resumen de OSI TCP, ¿vale? De todo esto. Y luego aquí un poquito más, alguna cosilla. Algunos enlaces de estos he visto que no funcionaba. Si queréis también profundizar, que con lo que viene en el tema está bien, pero quizá hay a veces páginas web que os lo resumen mejor, o ponen más dibujitos, igual se os queda más claro. Cuanto más dibujitos de estos veáis, igual se os queda más claras algunas cosas. Pero que al final de todo esto a veces es teórico y es como para entenderse. Luego lo práctico, pues se va viendo también. Entonces, esta duda yo creo que ya está resuelta. Otra cosita más que tenía pendiente. Esto, antes de irnos, que nos quedan 10 minutillos. Perdón, Jesús, Sí, una consulta. Entonces, la respuesta a eso del camino del paquete es desde que sale de nuestro servidor y todo el camino que encapsula y desencapsula. bueno, lo que pasa es que creo recordar que la tarea pedía en la vuelta. Es decir, hay una petición del cliente al servidor y el servidor devuelve una respuesta. Entonces, es decir, el cliente le pide una página web y el servidor se la sirve. Entonces, como pide la vuelta, tenéis que tener en cuenta eso para saber qué puerto de origen y puerto de destino. En la vuelta, el servidor, el puerto de origen va a ser el suyo propio, va a ser 80. Y el de destino será con el que le haya hecho la petición el cliente. Ese puerto aleatorio puede ser 2000, no sé qué. Pues entonces el servidor le va a devolver a través de ese puerto. Y la IP de Ahora destino sí, pues será la del cliente y la IP de origen será la del servidor. O sea, tenéis que fijaros dónde se pide exactamente. ahora sí entiendo. ¿Vale? Vale. Bueno, pues le voy a pasar la voz a Belén, que ha hablado poco. Y ya estoy, necesito agua. Que comente esto. ¿Te la dejo aquí o te lo comparto? Sí, no, déjalo ahí. Pero no sé qué quieras que hable de esto. Yo sí lo que Ah, quería deciros es el tema de las tareas, la corrección de las tareas. Que hay gente que, por ejemplo, a mí en mi foro ya me ha preguntado. Las tareas se van corrigiendo poco a poco, ¿vale? Conforme van llegando y tenemos tiempo, las vamos corrigiendo, ¿vale? Y tenernos un poco de paciencia, sois muchos alumnos, tenemos alumnos también en presencial, entonces vamos y no queremos hacer una corrección muy rápida en la que os suspendamos directamente o, es decir, queremos valorar que realmente estáis alcanzando los conocimientos que creemos que deberíais de tener. Entonces, os pedimos por favor un poquito de paciencia. Y ahora, el tema de... ¿Qué quieres que explique? ¿Lo de la secuenciación? Vale, mira, tenemos dos tipos de fechas normalmente, que son las fechas de recomendadas y las fechas tope. La fecha tope es el último día donde la actividad se puede entregar. Después de ese día no se puede entregar. Ahí abajo explicamos que en algunos casos, por determinadas cosas, a lo mejor podríamos abrir unos cuantos días más, pero la norma es que ese es el día, la fecha tope. Después de ese día no podéis entregar ninguna actividad. La fecha recomendada es que supuestamente para que vayáis totalmente al día se os recomienda que entregáis ese día. ¿Es obligatorio? No. Lo que sí os decimos es que cuando suspendéis una tarea tenéis la opción de un segundo intento. Tenéis que intentar que el primer intento esté antes de los 10 primeros días antes de que acabe la tarea, para que os dé tiempo a poder modificarla y poder volver a entregarla, ¿vale? Y la primera está tan lejos, ¿vale? Es la que más tiempo os damos, porque como muchos de vuestros compañeros no entraron el 15 de septiembre, sino que han ido entrando poco a poco, pues para que también tengan derecho a tener una fecha. Entonces se os deja muy amplia para que tengáis tiempo. ¿Os recomendamos que llegáis ese día? No, por favor. Intentad entregar en cuanto tengáis la actividad, ¿vale? Hola, ¿se me Sí, oye?
Sí, Miguel, dinos. Sí, una cosita, un apunte. Nada, comentarlo para ver si se pudiera revisar, echar un vistacito o no. Es sobre la tarea en general, la tarea 1, de la unidad 1. No, porque las otras no me ha dado tiempo todavía a verlas, ¿vale? No sé si está más o menos igual el contenido o no. Es que veo un poco que el tema de, a ver, yo hablo desde mi experiencia, ¿vale? Yo trabajo, ¿vale? Durante tiempo y entonces, claro, cuando voy a hacer la tarea y tal, me he encontrado que tengo que un ejercicio, por ejemplo, de la tarea, que encima no es evaluado, que no tiene nota, pero sí es obligatorio de tener que leer un foro, todas las opiniones que han hablado los compañeros, aparte de ver las dudas que los compañeros han hecho también para ver si yo tengo esa misma duda. Todo eso me hace también perder no, sino ocupar mucho tiempo también para el tema de realizar la tarea. Luego también que nos autoevaluemos cada ejercicio, tal, no sé qué. No sé, lo veo un poquito demasiado de contenido y a lo mejor ocuparme un tiempo en el cual podría invertirlo en hacer un ejercicio en sí, como por ejemplo lo de los binarios y tal, que es más importante. A ver, lo de leer tus compañeros es una de las opciones. Normalmente el tipo test simplemente busca una pregunta tipo test, echas por encima un vistazo a si está o no está y ponerla. Claro, es que yo me he encontrado con 80 mensajes para no tener que Porque tu repetirlo y he foro, tenido que leerlos todos para no repetir ese ejercicio. Entonces, tú es no un eres alumno poquito... mío. No eres de los míos. Mi foro está mucho más tranquilo. En el mío no hay 80. De todas formas, Miguel, te entendemos perfectamente porque nosotros tenemos que leernos los foros todos los días y entiendo lo que dices. De todas formas, esas actividades se suelen poner al final para que no sea un obstáculo muy insalvable para vosotros. Es decir, que os podéis centrar en las actividades en las primeras, que eso suele ser la última, ¿vale? A la que menos atención le tienes que prestar en ese sentido. A ver, pone obligatoria. No Sí, sé, no se pone eso suele como ser, obligatoria. Entonces, pero suele ser la última, me refiero, es decir, que no tiene por qué entorpecerte. Céntrate en las que tienes que hacer y la última ya la vas mirando con más tranquilidad. Además, puede que muchas veces viendo los foros, digo, ostras, pues esta actividad que yo tenía resuelta de esta manera, por lo que he leído en el foro, puede que vaya por otro lado. Que no, ya sí, sí, algún eso sí, compañero le ha sí. pasado que ha ido Yo, a las hacer tareas- las... yo, las ta- yo miro los foros, miro a ver las respuestas de los compañeros que han tenido algunas dudas y me han ayudado mucho. A lo que voy a lo otro, a lo de tenés que autoevaluarnos, que eso te lleva también tiempo. A ver, ¿qué pongo yo aquí ahora para decirle que es que un 1,5 de este ejercicio, porque lo he hecho así y tal? Eso lleva mucho tiempo y encima no puntúa. Y también lo otro de ponme las redes de tu vida, a lo mejor, pues, como tienes en tu casa tal. Mira todos los mensajes de todos los compañeros para no repetirlo. Eso me requiere también muchísimo tiempo. Y no es temario, como el que dice. Eh, mm, lo tenemos en cuenta, tú no te preocupes, pero esa de las redes de tu casa, esa no tenías que, por qué no coincidir, es lo que tú tienes en tu casa. Puede que tú tengas lo mismo que otro compañero, eso no. Pero no te preocupes, que lo tenemos en cuenta y para futuras tareas lo vamos revisando. El tema de las preguntas tipo test es porque muchas veces, si alguna es interesante, las solemos poner luego en los exámenes, pero Mm. que es por otro motivo, que también para que veáis que vuestro trabajo también se tiene en cuenta y que es una forma también de que os leáis en los temarios, de que saquéis preguntas y así también vais repasando de cara al examen. Pero tú no te preocupes, que lo tenemos en cuenta para futuras tareas y vemos cómo equilibrar un poco más el trabajo. ¿Vale? Vale, vale. Muchas gracias. El tema de las preguntas que nos había hecho sobre cálculo de máscaras, creación de su red y todo eso lo vamos a dejar porque no nos da tiempo, porque dos de nosotros nos vamos a clase presencial, si no nos vamos los tres, y no podemos ampliar la grabación, ¿vale? Pero no te preocupes que en la siguiente sesión empezaremos por ahí. Y el tema de la programación, Jessica, que te he visto por ahí, si tienes alguna duda de cómo han cambiado las programaciones, eso mejor en el foro de distancia. Y si es algo más específico nuestro, de nuestras tareas y de nuestras cosas, en la siguiente sesión, si quieres, lo vemos. Os lo decimos que no es porque no queramos quedarnos, es que a mí me están esperando los alumnos, nos están esperando los alumnos en la clase de mi casa, en la clase de al lado. Y ya están por ahí asomándose. ¿Vale? Si tenías así alguna duda así rápida.
¿Alguno? No, daros las gracias por la sesión No, gracias. y que se repita, porque la verdad que para mí por lo menos me ayuda bastante. Sí, el problema de no haberla hecho antes porque estábamos esperando a que nos dieran el visto bueno en las tareas, que nos dieran visto bueno en muchos temas que teníamos abiertos. Si os habéis dado cuenta, todos los profesores hemos subido la programación a la vez, porque ya no depende de nosotros, depende de las directrices que nos mandan desde Sevilla, ¿vale? Entonces, acuerdo. nuestra intención es intentar hacer videoconferencias por cada tema, intentar hacer una, ¿vale? Sí, estaría muy bueno eso. Y al comienzo de las unidades, así uno recibe un poco de guía, miren para aquel lado, miren para aquel otro, porque es mucha información para los que no tienen nada de conocimientos de informática, es mucha información. Es como darnos una receta, decirle, bueno, estos son los huevos, los fideos, hagan una comida. Pero, Sí, ¿qué es que clase de comida? No sabemos para dónde arrancar. la sabemos, este módulo es muy teórico, es mucha información en muy poco tiempo, pero es que no depende de nosotros. Las cosas que hay que dar nos lo imponen también. Nosotros, por ejemplo, a lo mejor ampliaríamos un poco más en IPv6, pero ahora mismo estamos un poco recortados. Pero no os preocupéis, que todo lo tenemos en cuenta. Lo único es que, por favor, igual que con este, os pondremos también un aviso en el foro, os mandaremos un correo y los que no os podáis conectar, pues que nos mandéis las dudas para ir un poco más rápido si queréis y a tiro hecho, ¿vale? Y que ha sido un Muchas placer gracias. hablar con vosotros y que nos vemos en la próxima. Bueno, pues nos despedimos. Hasta otra. Hasta Muy luego. bien. Venga, Hasta gracias. luego. Gracias Gracias por por venir. Chao. Adiós.